Un niño desaparece a plena luz del día. Varios testigos lo ven ocurrir, pero no logran detenerlo. 3 días después, una vuelta equivocada salva una vida. Enterrada a casi 5 metros bajo tierra, en un pozo de aguas negras. El rescate fue noticia nacional. El juicio se convirtió en una indignación pública, y el depredador salió libre tras 6 años para atacar otra vez. Esta es la historia de cómo una niña de 3 años sobrevivió lo imposible. Identificó a su agresor con una claridad escalofriante y vio cómo el sistema de justicia le falló no una, sino 2 veces. 42 años después, ella sigue peleando, no por venganza, sino por cada niño que venga después. Bienvenidos a Casos Fríos. Este es el caso de Lori Poland. Es lunes 22 de agosto de 1983. Sheridan, Colorado. 86 grados Fahrenheit. Un mediodía de verano de esos que parecen inofensivos. Niños jugando afuera, el olor a pasto caliente, porches con sombra, puertas sin llave. Un vecindario de clase trabajadora donde todos se conocen, donde los niños andan en bici sin que nadie se preocupe demasiado, porque aquí nunca pasa nada. La familia Poland vive en West Bear Creek Drive, en el bloque Train Days 200. Una casa pequeña de ladrillo, simple, normal. Dentro, Lori Poland, de 3 años, acaba de comer con su papá, Richard. Su mamá, Diane, de 25 años, está trabajando. El hermano de Lori, de 5, ya salió corriendo. La puerta mosquitera golpea al cerrarse detrás de él. Lori es rubia, ojos azules, 37 meses. Todavía no llega a los 4. En las fotos de ese verano se ve sonriente, con dientes separados, confiada. No tiene idea de que en menos de una hora todo va a cambiar. Aproximadamente a las 12:45 p.m., Lori sale a jugar al frente con su hermano y otros niños del vecindario. No es un lugar aislado. Hay adultos cerca, padres mirando desde porches. Al otro lado de la calle hay trabajadores almorzando dentro de sus camionetas buscando sombra. Uno de ellos es un pintor llamado Marvin Edler. Está en su pick-up a medio sándwich, viendo cómo juegan los niños. Todo parece normal. Todo está bien. Hasta que un auto naranja se orilla junto a la banqueta. Es un sedán Datsun viejo, modelo 1972. 4 puertas, color naranja deslavado o marrón anaranjado, techo de vinil negro, franjas negras a los lados, letras en la parte baja de las puertas. No es un auto que pase desapercibido. El conductor tiene 21 años, se llama Robert Paul Tiret, trabaja en mantenimiento de un campo de golf, vive en Denver. Y con el tiempo, los investigadores verán que su presencia no es casualidad, que encaja con un patrón. Pero en ese momento, para los Poland, no es nadie, un extraño total, y está ahí por una razón. Tiret llama a Lori. La táctica es la más vieja. ¿Te gusta el dulce? Lori años después lo resumiría de la forma más dolorosa posible. Como a cualquier niña de 3 años a la que le gusta el azúcar, dije que sí. Lo que ocurre enseguida pasa rapidísimo. Hay gente mirando, hay niños alrededor, hay adultos relativamente cerca, pero nadie entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde. Tiret convence a la pequeña de bajarse los pantalones. Más tarde esos pantalones aparecerán tirados junto al borde de la banqueta, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Lori se sube al auto por voluntad propia, creyendo que va por dulces. El Datsun arranca de inmediato y se va. 3 niños que estaban con ella corren gritando hacia la casa. Llama a la policía. El vecino Paul Weaver ve el momento completo. Marvin Edler alcanza a ver al conductor hablando con los niños sentados en la acera antes de que una niña rubia se suba. Richard Poland había entrado a la casa por un instante, tal vez 2 minutos, quizá menos, lo suficiente para sacar paletas del congelador. Cuando sale, su hija ya no está. El triciclo de Lori está tirado de lado. Una rueda todavía gira lentamente bajo el sol. Es la clase de imagen que se te queda grabada para siempre. En cuestión de minutos, los testigos dan detalles críticos. Sedán Datsun, 1972. 4 puertas, color naranja o marrón. Techo de vinil negro. Franja negra lateral con letras abajo. Y lo más importante, una placa parcial. ADV2.
Llega el sargento Luis Flores, policía de Sheridan. Es 1983. No hay Amber Alert, no hay redes sociales, no hay alertas masivas. Pero Sheridan toma una decisión que para la época es agresiva y poco común. Con autorización del administrador de la ciudad y del alcalde, llaman a los medios para pedir apoyo. En horas, el caso ya está en televisión. Esa noche, Diane y Richard Poland aparecen en pantalla suplicando entre lágrimas. «Es mi bebé», dice Diane. En cada casa que tiene la tele encendida, el mensaje es el mismo. Una niña de 3 años fue raptada a plena luz del día, frente a su casa, con testigos mirando. Mientras el país empieza a enterarse, la investigación avanza con rapidez. La placa parcial ADV2 se cruza con registros. Sale una coincidencia. ADV 627, registrada a nombre de Robert Paul Tiret, 21 años, Denver. Y hay algo más. La placa parcial y el tipo de auto coinciden con reportes previos de intentos de rapto. 2 personas aportan relatos sobre abordajes similares, con un auto similar. Para el 23 de agosto, un día después del secuestro, ya tienen sospechoso identificado. El 23 al mediodía, agentes del FBI y policías de Sheridan llegan a la vivienda de Tiret en Denver. En la entrada está el Datsun anaranjado marrón con placa ADV 627, exactamente lo que describieron. Tiret abre. Lo cuestionan. Él niega todo, repite que no tuvo nada que ver, dice que estaba en casa. Acepta un polígrafo en la fiscalía. Esa noche lo sueltan. Sale cubriéndose la cabeza con una chaqueta para esquivar cámaras y fotógrafos. Mantiene su inocencia. Dice tener coartada, pero la policía no lo pierde de vista. Inician vigilancia 24/7. Gestionan que su auto sea remolcado a un patio de resguardo para revisarlo. Con consentimiento por escrito, Criminalística registra el vehículo. Mientras tanto, la búsqueda se vuelve masiva. Cientos de voluntarios, patrullas, zonas abiertas, caminos, parques, arroyos. Se levantan moldes de huellas de llantas. Se revisa todo. Al tercer día, la esperanza empieza a caer. Al cuarto, muchos ya piensan lo peor. Y entonces, la mañana del 25 de agosto, una pareja de Pittsburgh toma una vuelta equivocada que salva una vida. Jueves 25 de agosto de 1983. Han pasado 3 días y medio. Steven y Cynthia Golan están observando aves en una zona de parque y campamento cerca de la salida de Chief Hossa, a varias millas del hogar de Lori. Llevan 2 horas recorriendo caminos cuando se acercan a un baño tipo letrina, un outhouse. Steven pasa de largo. Ni loco, le dice a Cynthia. Sigamos manejando. Un poco después, Cynthia insiste en regresar. Necesita usar el baño. Dan vuelta. Steven diría más tarde, fue la vuelta equivocada la que salvó una vida. Cynthia entra y escucha algo raro. Un llanto, pero no viene de afuera, viene de abajo. Luego escucha palabras que la van a perseguir siempre. Mami, quiero Kool-Aid. Steven toma una linterna y apunta al pozo. Es profundo, más de 4 metros. Abajo ve una figura pequeña. Le pregunta qué está haciendo ahí. Y una voz infantil responde, simple, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Yo vivo aquí? Llaman a rescate desde un teléfono público del área. Llegan voluntarios. El espacio para entrar es mínimo. La extracción es peligrosa y complicada. Un rescatista baja con arnés y linterna. Lo que encuentra se le queda clavado. Lori está en ropa interior, temblando, desorientada, parada en aguas negras. Sus piernas muestran infección severa, decoloración. Sus pies están hinchados por días de exposición. Ha respirado gases tóxicos del pozo. Ha pasado 3 noches con frío, oscuridad y químicos. Quien la arrojó ahí no pensaba que sobreviviera. El rescatista contaría después. En cuanto la toqué, se me aferró y no me soltó hasta que la saqué. Lori también recordaría el impulso de agarrarse, de no soltar. La suben. La llevan en ambulancia. En el hospital, los médicos temen amputación por problemas de circulación e infección, por el tiempo en el pozo, por la hipotermia, por el daño en tejidos. Pero Lori mejora con una rapidez que parece imposible. Para el viernes 26, su condición pasa a buena. Sale del hospital pocos días después. El hospital anuncia que no cobrará gastos. La prensa entra.
El reencuentro con sus padres se graba. La nación ve a Diana y Richard abrazando a su hija como si el mundo hubiera vuelto a respirar. Llegan peluches por docenas, se anuncian regalos o viajes, homenajes. Por fuera, la historia se vende como milagro. Por dentro, el trauma ya está activo. Esa misma noche, Lori despierta gritando: "Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí". Entra el doctor Richard Krugman del Kempe Center, especialista en abuso infantil. Empieza a trabajar con Lori y con sus padres. El país se aferra a la idea de final feliz, pero los investigadores saben que el trabajo real apenas comienza. Tienen sospechoso, tienen una sobreviviente, y ahora necesitan algo que, en 1983, muchos ni siquiera creerían posible: que una niña de 3 años identifique a su agresor de forma confiable. Antes de seguir, si este caso te está atrapando, suscríbete y activa notificaciones. Esto nos permite seguir contando historias con investigación a fondo, más allá de titulares. 2 días después del rescate, todavía en el hospital, el jefe de policía y un detective entrevistan a Lori con sus padres presentes. La entrevista se graba. Le muestran fotos de varios hombres, no solo del sospechoso, un investigador, un oficial de reserva, un empleado, e incluso el propio jefe. La idea es no sugerir, no guiar. Entre las fotos está Robert Paul Tiret. Muchos se preguntan si una niña tan pequeña puede entender, recordar, señalar con certeza. Lo que pasa rompe esa duda. Según el reporte, cuando la foto de Tiret llega a las manos de Lori, su cara cambia por completo. Lori dice: "Ahí está, ese. Él lo hizo. Él me metió en el hoyo". El jefe escribe que no le queda duda de que lo identificó. El doctor Krugman revisa la grabación después y lo describe igual: firme, clara, sólida como una roca. Lori incluso se echa un poco hacia atrás, como si su cuerpo recordara antes que sus palabras. En una entrevista más larga, Lori recrea lo sucedido: el acercamiento, el coche, el engaño, el traslado, el pozo. Lo identifica en alineación fotográfica y luego en video. No titubea. Pero la fiscalía sabe que, aunque su identificación sea fuerte, necesitan evidencia física, y el registro del Datsun aporta lo que estaban buscando: cabellos que, según los peritajes, coinciden con los de Lori. Con eso, más el vehículo coincidente, los testigos, las huellas de llantas y otros elementos reunidos en los primeros días, el caso contra Tiret se ve abrumador. El 5 de septiembre de 1983, 2 semanas después del rescate, Tiret se entrega y es arrestado. Queda en custodia. La fianza se fija en $250,000. Se presentan cargos: intento de asesinato en primer grado, secuestro en segundo grado, abuso infantil, agresión sexual a una menor, crimen de violencia. Pena máxima posible: 48 años. Sobre el papel parece un caso cerrado, pero el sistema de justicia no siempre funciona como debería, y Robert Paul Tiret están a punto de beneficiarse de una cadena de decisiones que, vistas en conjunto, hoy parecen incomprensibles. La defensa de Robert Paul Tiret se mueve rápido y agresivo. Sus defensores públicos presentan moción tras moción, más de 30, intentando recortar el caso hasta dejarlo irreconocible. Atacan cada paso del procedimiento: la legalidad de los registros en su casa, la legalidad del registro del Datsun, cómo se obtuvo el consentimiento, qué se dijo, qué se firmó, a qué hora, con qué formularios. Cuestionan la identificación de Lori por su edad, intentan excluir los videos y audios, discuten advertencias de Miranda, detalles de custodia, formalidades. También pelean por el lugar del juicio, alegando que la cobertura mediática volvió imposible un jurado imparcial. Se celebran audiencias de supresión durante días en los que lo central, una niña de 3 años secuestrada, agredida y arrojada a morir, queda suspendido mientras abogados y juez discuten qué se permite y qué se prohíbe dentro de una sala. El juez del caso, citado en reportes como Charles Friedman, toma resoluciones que van debilitando a la fiscalía. Parte de la evidencia obtenida en registros queda fuera o queda en disputa, y llega una determinación que cambia el tablero. Lori no será puesta en el estrado durante el juicio. En teoría suena como protección a una menor traumatizada. En la práctica, significa que el jurado no verá a la víctima.
no escuchará de su propia voz el relato, no presenciará su certeza. En casos de abuso, eso puede ser la diferencia entre una condena total y una duda sembrada con habilidad. La fiscalía apela. El caso sube. Los tiempos se alargan. El juicio se mueve. Se vuelve a mover. La Corte Superior permite que parte de la evidencia que antes estaba restringida pueda usarse, pero el daño ya está hecho. Retrasos, desgaste y un expediente recortado. Mientras tanto, Tiret sostiene su versión. Inocente. Estaba en casa. No fui yo. Y en medio de la tormenta mediática, se casa poco antes del juicio. Su esposa respalda una coartada. Para septiembre de 1984, con selección de jurado acercándose, la fiscalía se enfrenta a una realidad amarga. Creen que podrían perder. No porque el hecho no sea real, no porque no haya sobreviviente, no porque no existan testigos y evidencia física, sino porque el caso quedó golpeado por supresiones, por incertidumbres procesales y por la ausencia de la víctima en el estrado. El fiscal diría después que no sentía tener una excelente posibilidad de ganar. Y esa frase suena imposible de aceptar. Una niña de 3 años fue arrojada a un pozo para morir, y aún así, el Estado duda de poder sostener una condena completa. El 27 de septiembre de 1984, en una audiencia especial, se negocia un acuerdo. Tiret cambia su declaración y se declara culpable de 2 cargos: agresión sexual contra una menor e intento de asesinato en primer grado. A cambio, se desechan cargos que habrían endurecido el castigo, incluidos secuestros y componentes de violencia. Se redacta una confesión escrita y se presenta ante el tribunal. El juez acepta el acuerdo con incomodidad visible. Incluso señala que, dadas las circunstancias, muchos lo verán como un castigo demasiado leve, pero el acuerdo se cierra. Y cae la sentencia: 10 años por intento de asesinato y 4 por agresión sexual, concurrentes al mismo tiempo. Resultado efectivo: 10 años, muy por debajo del máximo posible de 48. En la sala, Tiret se mantiene inexpresivo. Diane y Richard Poland lloran tomados de la mano. El abogado de la familia expresa lo que muchos sienten. Alguien pudo llevarse a una niña de 3 años a plena luz del día, hacerle daño y tirarla a morir, y aún así terminar con una condena que no refleja la magnitud del crimen. El fiscal reconoce el enojo público, pero defiende la decisión con una lógica que indigna. 10 años es mejor que nada. La comunidad se enciende, editoriales explotan, el Estado gastó cientos de miles de dólares, pero ya no hay vuelta atrás. Tiret entra en la prisión estatal, y aquí empieza el segundo golpe, el que convierte este caso en advertencia nacional. El tiempo real que cumple no se acerca a esos 10 años. En esa época las leyes permitían acumular créditos por buen tiempo y tiempo ganado, que acortaban la permanencia. Para 1989, tras alrededor de 6 años, Tiret se vuelve elegible para salir. 6 años. Deja que esa cifra se asiente. Un hombre que se declaró culpable de agredir sexualmente a una niña de 3 años y de intentar matarla arrojándola a un pozo. Elegible para libertad después de 6 años. La Junta de Libertad Condicional inicialmente aprueba una salida con fecha. La reacción pública es inmediata. Indignación, presión, titulares. La Junta revierte y niega la salida. Durante su encarcelamiento aparecen reportes preocupantes: progreso mínimo en terapia, poca mejoría, aún considerado peligroso. Pero no se queda ahí. Tiret presenta recursos legales. Alega que el retraso en su liberación, una vez acumulados ciertos créditos contemplados por ley, viola lo que correspondía por estatuto. El caso escala. Y entonces ocurre lo impensable. Un fallo superior determina que, por la forma en que la ley estaba escrita y por cómo se aplicaron los créditos y los tiempos, Tiret debía ser liberado. Ya no es peligroso, no es se rehabilitó, es legalmente corresponde. En 1990, el sistema tiene que soltarlo. Pasa por una detención breve adicional por un asunto distinto. Y finalmente, el 7 de diciembre de 1990, Robert Paul Tiret sale caminando, sin supervisión estricta, sin un agente siguiéndolo,
sin restricciones como las que hoy se asumirían inevitables en un agresor sexual de alto riesgo. El gobernador intenta intervenir, no puede. Personas vinculadas al rescate expresan horror. Nadie cree que alguien capaz de hacer eso a una niña cambie solo por pasar tiempo encerrado. La comunidad siente que el sistema no solo castigó poco, sino que soltó pronto y soltó sin control. Y lo que sigue confirma el peor temor. Tirette se va a otro estado y vuelve a atacar. En California, según registros judiciales posteriores, es condenado por abusar sexualmente de otro menor. Hay una nueva víctima, otro niño cuya vida queda marcada por la misma clase de violencia, y esa realidad golpea distinto. Ya no es solo el pasado de Lori, es el presente de alguien más. Es la consecuencia directa de una liberación sin supervisión, de un castigo insuficiente, de un sistema que siguió reglas pero no cumplió su propósito esencial: proteger. Cuando Lori se entera años después, el impacto es devastador, porque el sistema no solo le falló a ella, le falló a la siguiente víctima. Y en ese punto, el caso cambia de naturaleza. Deja de ser únicamente una historia de supervivencia milagrosa y se convierte en una historia sobre prevención, sobre responsabilidades del Estado, sobre cómo los vacíos legales y los acuerdos pueden crear nuevas víctimas. En ese contexto, el país empieza a moverse hacia algo que hoy parece básico: registros de agresores sexuales, obligación de reportar domicilio, la idea de que la sociedad tiene derecho a saber dónde están ciertos condenados. Las leyes cambian con los años, se crean sistemas de registro, se fortalece la noción de supervisión. Casos como el de Lori Poland se vuelven ejemplo citado cuando se habla de por qué estas estructuras se volvieron necesarias. Pero ningún cambio legal devuelve el tiempo. Ninguna reforma borra la experiencia de una niña de 3 años en un pozo. Ninguna ley nueva repara automáticamente a la víctima posterior. Y ahí entra la parte que casi nunca se cuenta completa en titulares. ¿Qué pasa con Lori después? ¿Cómo se vive con ese recuerdo? ¿Cómo se sobrevive cuando el trauma no termina con el rescate? Lori Poland sobrevivió físicamente a algo que, en términos simples, no debería permitir supervivencia, pero la recuperación real, la que no sale en cámaras, la que no se mide con termómetros ni con vendas, iba a tomar décadas. Después del rescate, el país celebró un milagro. La imagen de unos padres abrazando a su hija se transmitió como si fuera el final de la historia. Pero para Lori, eso fue apenas el comienzo de vivir con un recuerdo que no tenía palabras. La familia intentó volver a la normalidad. No se mudaron, no desaparecieron. Siguieron en el mismo lugar, con la misma calle, el mismo frente de casa, el mismo concepto de aquí es seguro. Solo que ahora sabían que no lo era. Y como pasa en muchas familias que atraviesan un trauma extremo, todos estaban heridos al mismo tiempo. Años después, Lori lo diría con una claridad dura: es difícil sostenerte en personas que también están rotas. Sus padres estaban devastados, consumidos por la culpa, el miedo. El si yo hubiera salido antes, el si yo no hubiera entrado por paletas. Ellos hablaban mucho de su propia experiencia, de su terror, de su desesperación, y querían protegerla del dolor, pero Lori vivía el dolor desde adentro, como una niña que no entiende por qué el mundo cambió y por qué su cuerpo reacciona de ciertas formas. Con el tiempo, el trauma se volvió parte de su sistema nervioso, no como un recuerdo lejano, sino como una reacción automática. Olores específicos, heces, orina, químicos, humedad, podían disparar pánico, asco, mareo y esa sensación inmediata de peligro. La oscuridad podía convertirse en una amenaza. Estar sola, incluso en situaciones comunes, podía sentirse como abandono. El cuerpo recordaba antes que la mente. Y cada año, cuando se acercaban julio y agosto, el calendario se volvía un detonante. No porque ella decidiera sufrir, sino porque el cuerpo conecta fechas, clima, luz, calor y las convierte en alarma. También apareció algo que muchas víctimas cargan, aunque desde fuera parezca ilógico: culpa. Lori ha dicho, ya adulta, que aunque sabe que era una bebé, aunque entiende que no fue su culpa, hay una frase que se le quedó clavada como si pesara toneladas: yo dije que sí.
Yo me subí al carro. Para cualquier adulto, eso es absurdo. Una niña de 3 años no puede consentir, no puede comprender, no puede medir riesgo. Pero el trauma no funciona con lógica, funciona con sensaciones, con fragmentos, con asociaciones. Y ese pequeño sí, dicho buscando dulces, se transformó en un pensamiento intrusivo que la acompañó durante años. La culpa del sobreviviente no solo aparece cuando alguien muere y tú no. También aparece cuando tú sobrevives a algo que parece imposible y tu mente busca una explicación que te haga sentir que el mundo tiene reglas. Si yo hice algo, entonces quizá podría haberlo evitado. Si fue mi decisión, entonces quizá el mundo no es tan aleatorio. Es una ilusión de control que el trauma fabrica para no aceptar lo más aterrador, que a veces el mal cae encima sin motivo y sin aviso. Esa carga se filtró en su forma de relacionarse. Lori ha explicado que aprendió desde muy chica a cuidar a otros para sentirse valiosa, como si su lugar en el mundo fuera no causar problemas, no sumar dolor, mantener a todos contentos. Ese patrón, que mucha gente aplaude como responsabilidad o madurez, muchas veces nace de una herida. Si me vuelvo indispensable, quizá nadie me abandona. Si me vuelvo útil, quizá merezco estar a salvo. Y luego llega la adultez y la vida te pone pruebas nuevas. Convertirse en madre, por ejemplo, puede ser una de las experiencias más hermosas y también una de las más detonantes para alguien que sobrevivió a un crimen así. Porque ser madre implica una pregunta permanente. ¿Podré proteger a mis hijos? ¿Y si la infancia se te rompió por la violencia de un extraño? Esa pregunta nunca se responde del todo. Solo se aprende a vivir con ella. En relaciones íntimas también aparecen huellas. La confusión entre cercanía y seguridad. La necesidad de sentirse elegida para no sentirse abandonada. El miedo a que el amor sea algo que se pierde en cualquier momento. Esto es lo que el público casi nunca ve cuando consume True Crime. El crimen no termina. El crimen se instala. Se vuelve una sombra que se activa con olores, con oscuridad, con silencios, con estaciones. Y aún así, Lori empezó a hacer algo que no es común: hablar. Empezó a contar su historia públicamente, no para revivirla por espectáculo, sino para nombrarla, para entenderla, para quitarle el poder del secreto. Durante años evitó usar el nombre del agresor en público. Había razones: protegerse, proteger a su familia, evitar el morbo, evitar amenazas y también una idea muy humana: no darle más espacio del que ya tomó. Pero en algún punto ocurrió un giro. Recibió una llamada pidiéndole que no usara el apellido de la familia del agresor. Al principio, Lori sintió empatía. Conoció detalles del pasado de Tiret, que él mismo habría sido abusado de niño alrededor de los 3 años y que nadie lo intervino, nadie lo ayudó, nadie frenó el ciclo. Lori, como alguien que entiende trauma, entendió el patrón. Entendió que el abuso se hereda cuando se esconde, pero luego llegó la información que cambia cualquier empatía: la condena posterior en California, la nueva víctima, el daño repetido. Y Lori decidió que había una línea que no se cruza. Cuando alguien daña a más de un niño y cuenta con el silencio para seguir existiendo sin consecuencias, romper el silencio se vuelve parte de la protección. Lori lo resumió con una frase que se siente como un manifiesto: él cuenta con que yo me quede callada. Cuenta con que las víctimas se queden calladas. Y por eso dijo, ella no iba a callarse. Ese acto para muchos puede parecer pequeño, pero para una sobreviviente nombrar a un agresor en voz alta es quitarle el refugio más cómodo: el anonimato. No es venganza, es luz. Y mientras esa parte pública crecía, Lori construía una vida profesional ligada al cuidado. Estudió, se formó, trabajó en salud y en salud mental, se volvió terapeuta, orientó su carrera a trauma, apego, trabajo con niños y familias, ha trabajado con poblaciones vulnerables y también en práctica privada. Esa elección no borra lo ocurrido, pero dice algo poderoso: la persona a la que intentaron destruir decidió dedicar su vida a que otras personas no se rompan igual. Y hay otro símbolo que amarra su historia con una frase: yo vivo aquí.
Esas fueron sus palabras en el pozo, cuando un adulto le preguntó qué hacía ahí. No dijo, me caí. No dijo, me tiraron. No dijo, ayuda. Dijo, yo vivo aquí. Como si la mente de una niña hubiera tenido que construir una explicación inmediata para sobrevivir al absurdo. Décadas después, Lori usa esa frase como título de su libro de memorias. Publicar esa historia no fue solo contarla, fue volver a mirarla. Ella ha descrito el proceso de escritura como doloroso, solitario, como volver a estar encerrada pero ahora en la memoria. Y también como una salida. Salir del hoyo una vez más, esta vez con palabras. El libro no es un "y vivió feliz", es un "y aprendió a cargarlo y a transformarlo". Y el círculo se cierra aún más cuando Lori retoma vínculo con una persona clave de su infancia, el doctor Richard Krugman, el especialista que estuvo ahí desde el inicio y que entendió, incluso en 1983, que la identificación de Lori era real, clara, contundente. Años después, juntos impulsan una organización enfocada en terminar con el abuso y la negligencia infantil desde un enfoque distinto, no solo como tema criminal o social, sino como crisis de salud pública y salud mental, con prevención, investigación, intervención temprana y capacitación. Porque castigar después no revierte el daño y porque el objetivo real debería ser que el abuso no ocurra. Impulsan investigación, apoyan programas, abren conversaciones, empujan la idea de que el trauma infantil no es un destino inevitable, sino algo prevenible si se toman medidas serias. Con el tiempo, como muchas organizaciones, hay ajustes y cambios de estructura, pero la idea permanece. La prevención importa tanto como la respuesta. Lori sigue con su práctica, sigue dando charlas, sigue hablando aunque le cueste, aunque tenga detonantes, aunque ciertos temas le revuelvan el cuerpo. Ella misma ha dicho que su sanación es un trabajo de todos los días. Esa honestidad rompe el guión cómodo que mucha gente espera, que la víctima supere y ya. Pero la verdad es que nadie supera 3 días en un pozo de aguas negras siendo niño. Se aprende a vivir, se aprende a respirar alrededor de la herida, se aprende a construir una vida que incluya el trauma sin permitir que lo devore todo. También queda claro el impacto comunitario. Hay gente que vivió en Colorado en 1983 y todavía recuerda dónde estaba cuando vio la noticia. Operadores de emergencia que aún piensan en esa llamada. Voluntarios que bajaron al pozo y no olvidan lo que vieron. Vecinos que nunca volvieron a dejar a sus hijos sin vigilar igual que antes. El crimen crea ondas expansivas. No hay una sola víctima. Hay familias completas, vecindarios completos, generaciones completas modificando su comportamiento por un evento. Y cuando el agresor sale temprano y vuelve a atacar, la onda se vuelve más amarga. El sistema no solo falló a la primera víctima, sino que permitió la segunda. Hoy, sobre Robert Paul Tyrett, lo que se sabe públicamente depende de registros oficiales. En ciertos periodos aparecen registros de agresores sexuales en California, y en algunos momentos figura como transitorio, sin domicilio estable, lo que dificulta seguimiento y verificación. Y esa es otra capa del problema. Cuando el monitoreo se vuelve débil, el riesgo social se vuelve más difícil de gestionar. Al final, el caso deja preguntas que incomodan. ¿Qué significa justicia cuando una pena se negocia a la baja, cuando la salida llega temprano por tecnicismos, cuando no hay supervisión, cuando hay reincidencia? La respuesta no es simple, pero el caso de Lori Powland se volvió referencia precisamente por eso, porque mostró la diferencia entre lo legalmente posible y lo moralmente aceptable, y empujó reformas de registro, vigilancia y conciencia pública. Pero la reforma más íntima, la que no depende del Congreso ni de un juez, es la que Lori hizo en sí misma. Decidir que su vida no estaría definida solo por lo que le hicieron, sino por lo que ella eligió hacer después. No borró el hoyo, no desapareció el miedo, no arregló el pasado, pero convirtió su historia en una herramienta. Y esa herramienta, con el tiempo, protege a otros. Esta fue la historia de Lori Powland, una supervivencia imposible, un sistema que falló en el castigo y falló en la prevención, y una mujer
que transformó su trauma en una misión para que otros niños no tengan que decir, como ella dijo a los 3 años, yo vivo aquí, desde el fondo de un lugar al que ningún niño debería llegar. Si este caso te movió, suscríbete, dale like y deja un comentario. Dinos qué otros casos quieres que investiguemos. Tu interacción ayuda a que estas historias se sigan contando y a que la conversación sobre prevención, protección y responsabilidad no se apague. Porque el silencio es donde estos crímenes crecen y la memoria activa, incómoda y persistente, también es una forma de protección.